Buenas tardes, vamos a conversar hoy sobre lo que es la planificación financiera en esta materia llamada Introducción a las Finanzas. ¿Okay? Básicamente, la planificación financiera, el proceso mediante el cual la dirección de una empresa diseña continuamente el futuro deseable y seleccionable de la manera de cómo convertirlo en realidad. Cuando hablamos, cuando hablamos de planificación financiera, estamos hablando que es un elemento clave dentro del proceso de producción, de planificación, perdón, y consiste en la realización de un plan financiero en el cual se detallan y describen las estrategias financieras a ser aplicadas para la obtención y mejor manejo de los recursos financieros en un periodo de tiempo determinado, además de proyecciones de situaciones futuras basadas en los diferentes estados contables y financieros de la organización. Cuando hablamos de planificación financiera, lo que estamos hablando básicamente es lo que se conoce como el presupuesto empresarial. Este presupuesto empresarial tiene que tomar en cuenta la parte operativa, la parte estratégica, la unión de esas dos visiones. La visión estratégica, de cómo se hace esos bienes o servicios, pero también la visión operativa, hacia dónde va, cómo se hace esos bienes y servicios, la visión operativa y hacia dónde va la empresa y qué debe buscar en el mediano y largo plazo en la gestión o la perspectiva estratégica. Para planificar hay que tomar en cuenta cuatro grandes perspectivas. La perspectiva macroeconómica, que corresponde al análisis de la organización con el ambiente tanto económico, político y social que la puede rodear. La perspectiva industrial, la cual se basa en el análisis desde el punto de vista tecnológico y operativo de la organización, para lo cual se analizan compañías de la misma área, o sea, las empresas cerveceras, de alguna u otra forma, para ellas planificar, están pendientes de todas las empresas que puede haber en su mismo sector, que a su vez también es competitivo. La perspectiva competitiva abarca todo lo referente a las características de las empresas, de la competencia en los aspectos administrativos, normas y procedimientos. Y la perspectiva interna, que está representada por la característica de la propia de la organización en cuanto a la estructura como a cultura organizacional. Cuando hablamos de planificación, es indiscutible hablar de planificación estratégica. Esa visión que tenemos en la organización, ese plan de trabajo que podemos tener para 3, 4, 5, 10 años, esa visión o esa planificación a largo plazo, básicamente es lo que vamos a llamar planificación estratégica, que la definimos en la lámina como el proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base a su FODA o a su fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. Básicamente, cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de dónde estamos hoy como el punto de partida, hacia dónde queremos llegar en 2, 3, 4, 5 años y qué vamos a hacer para llegar ahí. ¿Okay? Toda empresa empieza con una visión a largo plazo, donde podrán empezar pequeñas y quieren llegar a ser o a crecer en el transcurso en el mercado y en el transcurso de los años. Las planificaciones las podemos hablar o podemos desglosarlas como tres. ¿Okay? El horizonte del tiempo, la planificación estratégica, la presupuestaria y la operativa. Con respecto al tiempo, cuando hablamos de planificación operativa, es una planificación diaria, semanal, es la que hacemos todos los días, es la cotidiana, es la que hacemos en nuestras casas, o la tarea más básica que hacemos de la oficina.
¿okay? Con planificaciones operativas, que es mensual, y cuando hablamos de planificación estratégica, esa planificación que tenemos a más de un año. El ideal es entre 3 y 5 años, hablamos de una planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación operativa, la finalidad de la misma es establecer objetivos rutinarios. La finalidad de la planificación presupuestaria es establecer objetivos de políticas a corto plazo. Y la finalidad de establecer eh, planificación estratégica es establecer objetivos a largo plazo para facilitar la adaptación al entorno. Cuando hablamos del nivel de dirección afectado, desde el punto de vista operativo, hablamos que esta planificación afecta a las direcciones departamentales y mandos intermedios, mientras que la presupuestaria afecta a la alta dirección y las direcciones departamentales, y la estratégica a la alta dirección. Es la alta dirección quien traza el mapa o la ruta estratégica que quiere alcanzar la organización a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de complejidad, la planificación operativa es moderada, es sencilla, es básica de entender. Cuando hablamos de planificación presupuestaria, es un poco menos básica que la estratégica. Y cuando hablamos de estratégica, estamos hablando que la complejidad es alta, una alta complejidad, e intervienen muchas variables. Cuando hablamos de grado de predicción, hablamos que la planificación operativa es alta. Previamente sabemos qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. La planificación presupuestaria es relativamente alta. ¿Por qué? Porque se predice o se trata de proyectar al principio de un año económico el uso de los recursos monetarios. Y el grado de predicción de la planificación estratégica obviamente es muy poco bajo. Es poco probable que adivinemos o planifiquemos lo que va a pasar exactamente dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque depende del entorno y el entorno es cambiante y pueden intervenir muchas variables. Por ejemplo, la que vivimos todos con el COVID a nivel mundial, nadie lo predijo, y obviamente la planificación estratégica de todas las compañías a nivel mundial eh, nunca lo tuvieron previsto. Cuando hablamos de la estructura de las decisiones, la planificación operativa tiene una estructura muy alta en las decisiones a tomar. Es rutinario, es repetitivo, incluso hay manuales de normas y procedimientos para hacer tal o cual tarea. Las presupuestarias son bastante programadas porque se está planificando anticipadamente a través del presupuesto el uso de los recursos y la aplicación de las mismas a través del gasto. Mientras que la estructura de las decisiones, desde el punto de vista de la planificación estratégica, es programada e imprevisible. ¿Por qué? Porque es a largo plazo y va a estar condicionada por las variantes que pueda haber en el entorno. Por último, hablamos de la planificación, la actividad controlar de la planificación operativa. Hablamos de que la planificación operativa son operaciones a realizar respecto a estándares técnicos, mientras que la presupuestaria se puede tener desviaciones presupuestarias, mientras que la estratégica puede haber un impacto de los cambios en el entorno de la empresa. El punto de partida de la planificación operativa son estándares técnicos revisados periódicamente. La presupuestaria se va a dar a partir de la planificación estratégica e información interna. La estratégica va a ser a partir del análisis de entorno de la organización, un poco lo que habíamos comentado. Cuando hablamos de contenido, estamos hablando que la planificación operativa, un contenido específico, cuantificado en unidades físicas. La planificación presupuestaria es específico y detallado en unidades monetarias. Y el
contenido de la planificación estratégica es amplio, general, cualitativo, cambiante y flexible incluso, porque estamos planificando a largo plazo. Cuando hablamos de la naturaleza de la información, desde el punto de vista de la planificación operativa, podemos hablar de interna y técnica. La planificación presupuestaria, estamos hablando que la información, única información que se maneja en la planificación presupuestaria es interna y es de índole financiera, no se maneja ninguna otra variable. Y desde el punto de vista de la planificación estratégica, la información que se maneja básicamente es externa, análisis del entorno, empresas especializadas, etcétera, e intuitiva. Con todo esto, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la planificación, cuando planificamos invertir, tenemos que tomar en cuenta tres grandes factores. El rendimiento, que es cuánto nos vamos a ganar y en qué tiempo. El riesgo, que va a ser la oportunidad de negocio que estamos asumiendo. No hay que llevar, no hay que relacionar directamente el riesgo con peligro. Y la diversificación, que básicamente es, como dice un viejo dicho, no poner todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Es un poco lo que es diversificar las inversiones y es parte de la planificación. En finanzas, estamos hablando de que el sistema financiero de cualquier país lo rigen las políticas monetarias. Las políticas monetarias, a su vez, son llevadas por los bancos centrales de los países o la Reserva Federal, como en Estados Unidos, y es la Reserva Federal y los bancos centrales quien dictamina o quien le pone cifras, por llamarlo de alguna forma, quien indica eh, el porcentaje de la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? Básicamente reconociendo o recapitulando que la tasa de interés es la remuneración exigida por la cesión temporal o el uso del dinero. Hay tasas de intereses activas, que básicamente es lo que nos cobra el banco por tener nuestro dinero en ellas, en los bancos, y activas por la tasa de interés activa es la que le tenemos que pagar a los bancos por los créditos que nos conceda, y la tasa de interés pasiva es la que el banco nos paga por dejar nuestro dinero en el mismo, ¿no? La diferencia entre la activa y la pasiva es lo que vamos a llamar el spread o el margen financiero, que es la forma en que los bancos obtienen sus ingresos. Sin embargo, además de la tasa activa y la pasiva, existen tasas a nivel de mercado internacional que se llama, por ejemplo, la prime rate, que es la tasa preferencial que los mayores bancos comerciales de Estados Unidos aplican a sus créditos y a las grandes empresas, sirviendo como referencia para determinar las tasas de interés de otras operaciones. Pero también podemos conseguir la tasa LIBOR, que es la que básicamente me dice London Interbanking Offer Rate, es la tasa de interés día a día en el mercado interbancario de Londres que se pagan los créditos que se conceden unos bancos a otros. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando, a ver, claro, esto un poquito, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando un poco lo que dice la definición. Un poquito para que se pueda ver o no. Y ahí me lo dice de forma bastante clara, ¿no? En el ámbito financiero se dice que una inversión tiene riesgo cuando existe la posibilidad de que el inversor no recupere los fondos que ha invertido en ella. Las inversiones con riesgo alto tendrán que proporcionar una mayor rentabilidad para que el inversor compense invertir en ella. Hay una premisa bien interesante en las finanzas que dice que a mayor riesgo o a mayor rendimiento, mayor riesgo, a menor rendimiento, menor riesgo. ¿Okay? Los riesgos se puede clasificar en riesgo país, riesgo industrial y riesgo contable.
riesgo al país son las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, idiosincrasias que pueda tener un país para facilitar o no la entrada de inversionistas extranjeros, por ejemplo. El riesgo industrial son todas las condiciones que puedan haber, pero en un sector industrial de la economía, el sector cafetalero, el sector lechero, el sector comercial. Y el riesgo contable son todas las que podemos ir a través de los estados financieros de las empresas. Entrando un poquito y recapitulando un concluso la clase previa, y hablamos de la inversión, básicamente es llevar los excedentes monetarios a lo que se llama inversiones o colocaciones a través del mercado de capitales, ¿no? Entre otras cosas. El rendimiento, dentro de lo que hay que tomar en cuenta para hacer cualquier inversión, para planificar cualquier inversión, estamos hablando es el elemento que los inversionistas brindan más atención, es incentivo o pago por no gastar el dinero y guardarlo para comprar mañana. O sea, recordando que con el dinero se hacen dos cosas, o se dirige al consumo, se dirige a la inversión, ¿no? Si lo dejo de consumir, lo estoy invirtiendo, entonces eso de alguna u otra forma estoy dejando de consumir hoy para mañana pasado tratar de rendir ese consumo que iba a ser hoy fuese mayor, ya que pudiese tener una masa monetaria más alta atendiendo a la naturaleza de la inversión y partiendo del principio que fue positiva dicha inversión. El rendimiento se calcula con esta formulita, ¿okay? Y vemos un ejemplo. Pero vemos un ejemplo. Yo vendía 1.1 millones, pero lo compré 1 millón, entonces 1.1 sobre 1 millón, entre 1 millón por 360 en 380, eso me da, ¿okay? Un porcentaje de 20%. Entonces, repito, la fórmula es precio-venta menos inversión sobre inversión por 360, que son los días que normalmente se utiliza para los cálculos financieros, sobre los días de inversión, llevándolo todo a días. ¿Okay? Tenemos entonces el ejemplo. Lo vendí en 1.1 millones, pero lo compré en 1 millón. Entonces, 1.1 menos 1 millón sobre 1 millón por 360 días que me dice la fórmula y fueron 180 días en que llevé de 1 a 1.1 millones, que son 6 meses. Sustituyo y estamos hablando del 20%. Ahora bien, el riesgo hay distintos tipos de riesgo. El riesgo de crédito, que es lo que sobre todo en los bancos puede nacer, bancos o empresas que se dedican al financiamiento. Cachea, por ejemplo, hoy día en Venezuela, tiene un riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito? Que muchas de las personas que usan su servicio no le paguen, ¿okay? No paguen ese crédito que ellos le dieron. Y obviamente se va a traducir en pérdidas para la empresa. Está el riesgo operativo, que es el que puede existir accidentes laborales y todo producto de las mismas operaciones normales de la empresa. Está el riesgo legal, aquella organización o empresa que no cumple con la normativa legal vigente, queda insolvente con el SENAR, con el SEDENAT, con cualquier organismo de, de fiscalización económica que pueda existir y que pueda obligar a pagar impuestos o pagos mensuales producto de la supervisión gubernamental. Esos son riesgos legales. Riesgo de reputación, como su nombre lo indica, se puede ver en comercios, en bancos, qué sé yo, en farmacias, en medicina, donde no vayas para tal sitio porque es muy malo o X medicina salió mala o este banco tiene problemas, ¿no? Riesgo de reputación, no necesariamente a veces es verdad, pero sí la fama, por llamarlo de una forma, que pueda haber en el mercado o la visión que tengan de ellos en el mercado puede influir directamente en su rendimiento económico.
Riesgo de mercado cuando tenemos algún tipo de negocio, ¿ok? Supongamos yo le vendo a una contratista de PDVSA y mi único cliente es ese cliente, ¿ok? Entonces, si esa contratista no me compra más, me quedo sin mercado. Eso es un riesgo de mercado, ¿ok? Riesgo de liquidez es quedarnos sin dinero líquido en un momento específico y no poder hacer frente a nuestras obligaciones. Riesgo de tasa de interés, cuando pudiese haber un riesgo de que yo estoy pagando una tasa al 15% y de repente el siguiente mes puedo estar pagando por esa misma obligación una tasa del 70%, cosa que vimos aquí en nuestro país por ahí por el año 2006 aproximadamente. Y riesgo de tipo de cambio, pues cuando hablamos de evaluaciones y todo esto que hoy día quizás lo estamos viendo con esa brecha diferencial que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo, ¿no? Por ejemplo. Eso es un riesgo de tipo de cambio. Para hacer inversiones, se habla también o se busca la calificadora de riesgo. ¿Qué son las calificadoras de riesgo? Es una sociedad cuyo objeto social exclusivo es la calificación de valores o riesgos, o sea, relacionados con actividad financiera, aseguradora, bursátil o cualquier otra relativa de manera de aprovechamiento e inversión de recursos captados por el público. Una calificación, básicamente, es como una auditoría o una calificación, es una opinión profesional especializada e independiente acerca de la capacidad de pago de una empresa y de la estimación razonable sobre la probabilidad de que el calificado cumpla con sus obligaciones contractuales o legales, sobre el impacto de los riesgos que está asumiendo, calificando o sobre la habilidad para administrar inversiones o portafolios de terceros, según sea el caso. Se ve mucho en los bancos, en las casas de corretaje bursátil, en las empresas aseguradoras, entre otras muchas, se puede ver lo que es la calificación de riesgo. Cualquier empresa que trabaje con el dinero de los demás, o sea, que invite a inversionistas privados a meter su dinero en ella, es susceptible de una calificación de riesgo. ¿Okay? Esa calificación de riesgo, esa calificación de riesgo se evalúa tanto a empresas como a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y estados nacionales, provinciales o municipales. Sus sentencias expresan en letras y denominadas rating. Y es algo así, ¿ves? Hay muchas calificadoras de riesgo, estas son dos de las más importantes, Moody's y Standard Poor's, y cuando se le hace una clasificación de riesgo, estamos hablando que puede haber una calificación de AAA, de AA, de A-, de BA, triple B, ¿ok? Atendiendo. Entonces, por ejemplo, para no explicarlas todas o para no leerlas todas, la triple A es la más alta calidad, muy pequeño riesgo de falla. La doble A, alta calidad, pequeño riesgo de falla, incumplimiento. La A, calidad entre alta media, fuerte de atributos pero potencialmente vulnerable. La BAA o la triple B, calidad media, adecuado corrientemente pero potencialmente seguro. Y por ejemplo tenemos la D menos, peligros de falla, o la C, rateado lo más bajo posible, pobre prospectos de repago o de recuperación. La doble C, calidad especulativa alta, puede caer en falla. La C, doble A o triple C, calidad pobre, claro peligro de falla, entre otras muchas clasificaciones. Entonces, cuando ustedes van a hacer una inversión o estamos planificando financieramente hacer algún tipo de inversión, probablemente puedan tener acceso, si son empresas reconocidas mundialmente, a esa clasificación de riesgo. Y esa clasificación de riesgo te puede indicar qué tan riesgoso o no puede ser esa operación o esa inversión que quieren hacer en esa empresa, en ese instrumento, en esas acciones, en esos bonos, en esa empresa aseguradora, etcétera. Algún tipo, otra parecida a la que les acabo de nombrar, estas otras, ¿okay? Pero básicamente están viendo cómo se repiten las calificaciones. Y aquí lo conversamos. Y la diversificación, finalmente,
dentro de este proceso de planificación financiera es esto, hacer una torta de, o una diversificación en distintos instrumentos financieros, en acciones, en bonos, en papeles comerciales, entre otras cosas. Eso nos va a hacer hablar cuando hablamos de planificación financiera, y con eso terminamos el día de hoy, de que hay tres tipos de inversionistas: el conservador, el moderado y el agresivo. El conservador le gusta un riesgo bajo, que puede ser nuestro papá o nuestros abuelitos o nuestros seres familiares de mayor edad, que no les gusta arriesgar el poco dinero o mucho dinero que puedan tener. El moderado básicamente se espera un crecimiento de su inversión en el largo plazo, por lo que podrían aceptar un poco más de riesgo. Y el agresivo espera una gran ganancia por su inversión en corto plazo, por lo que también está dispuesto a aceptar un riesgo alto. Que es un portafolio de inversión, básicamente es un conjunto de activos financieros de una persona natural o inversionista institucional. Contiene una combinación de bonos, acciones, commodities, bienes, raíces y equivalente de caja. El propósito es reducir el riesgo mediante la diversificación, y el objetivo de un portafolio de inversión es mejorar la rentabilidad con un adecuado nivel de riesgo. ¿Por qué es importante? ¿Para qué se construye el portafolio de inversión? Para tener mayor diversificación, eficiencia en la inversión, poder de negociación y cumplir con los objetivos específicos de inversión. Las inversiones las podemos hacer en instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Estos instrumentos de renta fija son aquellos que sabemos con anterioridad qué rendimiento vamos a tener y el tiempo en el cual lo vamos a tener. Por eso se llama renta fija. Cuando vamos a un banco, normalmente sabemos cuánto nos va a pagar el banco y en qué tiempo. Y renta variable va a ser estos instrumentos donde no sabemos, no conocemos cuánto va a ser el rendimiento que vamos a tener, ni mucho menos el tiempo, porque la renta puede variar atendiendo el entorno y muchos factores. ¿Okay? ¿Qué es lo que llamamos, básicamente, por excelencia, es la compra de acciones como tal? Algunos mercados importantes a nivel mundial, el Nasdaq, la Bolsa de Valores de Nueva York, entre otros. Entonces, vamos a dar la clase hasta aquí y vamos entonces para la próxima semana o la próxima encuentro a hablar un poco más de lo que son las bolsas de valores, cómo funcionan y todos estos conceptos bastante importantes del mercado o de la finanza como tal. Que pasen entonces una feliz tarde. Hasta luego.